Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de microbiología general. En esta clase estaremos estudiando un poquito acerca de la estructura que tienen las células microbianas y su función, sobre todo hablando de las bacterias. Prácticamente es de lo que más ahondaremos en este curso, así es que vamos a empezar con nuestra clase. Obviamente muy importante para poder hacer el estudio de los microorganismos, pues es importante tener en cuenta lo que es el uso del microscopio y su importancia a través de todas las investigaciones que se han realizado. Ya lo mencionamos de los científicos Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek, que han sido muy importantes en la creación o la invención del microscopio. Entonces, obviamente podemos tener aquí todas las partes de la cual eh, tienen los microscopios y que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta los lentes de los objetivos a través de los cuales nos vamos a acercar a poder observar las células y obviamente saber que a través de todo este mecanismo existen diferentes lentes, espejos que ayudan a conducir la luz que es producida en la parte inferior, en la mayoría de los microscopios compuestos ópticos, que obviamente también han existido varios avances, mejoras para tener mucha mejor calidad y resolución al momento de estar observando. También es importante mencionar que existen otros tipos de microscopios que sirven mucho para la investigación, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de microscopios electrónicos de transmisión, que ayuda a estudiar las estructuras internas de muchas de las células y microorganismos, pero que también han ayudado a estudiar los virus, que son de las subpartículas que son más pequeñas todavía que cualquier célula que existe. Y obviamente para poder hacer el estudio en el microscopio, nosotros necesitamos hacer tinciones de estas células. Dentro de la microbiología estaremos mencionando algunas de ellas que son muy importantes, ya que sí podríamos llegar a hacer observaciones, poder llegar a saber que algo está ahí en una muestra que pongamos y verlo en el microscopio. Sin embargo, no nos van a poder ayudar a hacer la identificación, empezar a hacer la diferenciación dentro de las bacterias y de algunos otros microorganismos. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? De los primeros casos es de los primeros pasos para poder realizar esto, necesitamos poner la muestra y empezar a prepararla en un portaobjeto, en el cual nosotros podemos hacer una pequeña película, poder extender la muestra en el portaobjeto. Vamos a necesitar, en la mayoría de los casos, hacer en muchos casos vamos a tener que dejarlo secar para que pueda haber una correcta fijación que haremos después por calor y obviamente para que las sustancias o los compuestos que estaremos utilizando como tinción pues puedan llegar a agregarse de una manera correcta en los microorganismos. El segundo paso, como ya lo mencioné, hay que hacer la fijación de los microorganismos al vidrio en el portaobjeto y que después iniciaremos con la tinción. Obviamente hay varios, como es la tinción Gram, que es la más utilizada en las bacterias, que tiene sus pasos que más adelante observaremos. Sin embargo, también existe lo que es la tinción de ácido alcohol resistente para los bacilos y que nos ayudará a poder hacer la identificación y sobre todo en la tinción Gram poder hacer la diferenciación si es Gram positivo o Gram negativo y sobre todo también poder observar de manera correcta la morfología, donde estaremos observando que hay bacilos, hay cocos, entre otro tipo de morfologías. Y por ejemplo, aquí podríamos estar mencionando los cuatro tipos de pasos, los cuatro compuestos que se le agregan a las bacterias para poder hacer la tinción y después su observación. Número uno, el primero que se le agrega después de tener fijada la muestra a las bacterias que estaremos estudiando, pues se le agrega cristal violeta que se pueda cubrir por toda la parte de la solución, que se pueda cubrir todas las bacterias que pusimos en la muestra y esto lo vamos a dejar durante un minuto.
Después de que se terminó el minuto, vamos a decantar el sobrenadante, un pequeño lavado con un chorrito de agua que no sea fuerte, porque si no también va a barrer todas las bacterias y ya no vamos a poder observar. Y terminando este lavado, vamos a agregarle una solución de yodo Lugol, o vamos a decir Lugol, también durante un minuto. Hacemos el mismo procedimiento, decantamos el sobrenadante, lavamos y, y el tercer paso sería agregar alcohol cetona. Aquellas bacterias, por su morfología y estructura, que pueden retener el cristal violeta, a pesar de que estaremos agregando el alcohol cetona, no se quita, no se va el cristal violeta. Sin embargo, hay microorganismos que no pueden retener el cristal violeta, por eso es importante el último paso. El último paso lo único que hace es poder diferenciar de aquellos que sí pudieron retener el cristal violeta y de aquellos que no lo pudieron hacer. Por eso también vamos a dejar a la safranina como último paso. Durante un minuto también hacemos el mismo procedimiento, decantamos, lavamos y después dejamos secar para poder pasarlo al microscopio. Y si ustedes se dan cuenta, en esta imagen podemos tener dos tipos de coloraciones. Una de ellas sería de color rosita, esto se debe a la safranina, y el otro sería el cristal violeta con una coloración morada que sí pudo retenerse. A estos de color rosita les llamamos gram negativos y a los de color morado estaríamos llamando gram positivo. Podemos observar aquí, por ejemplo, algunas de las imágenes de lo que es el microscopio electrónico, de lo que ha permitido poder acercarnos a observar las estructuras internas de las células. En este caso, de una bacteria, y como podemos observar aquí que tiene su pared celular, aparte también de su membrana celular, y en algunos casos otra membrana que pudiera ser los lipopolisacáridos, que aquellos bacterias que son gram negativos pues tienen esta, vamos a decir, tercera membrana en su estructura. Sin embargo, no solamente las bacterias, sino también los virus. También podemos aquí, de hecho, acercarnos más y observar los poros. Por ejemplo, dentro de la membrana celular y de la pared celular, pues existen estas proteínas que forman poros para poder tener comunicación dentro de las células. Sin embargo, por ejemplo, podemos tener el microscopio electrónico de barrido, donde normalmente observaremos en su forma tridimensional a los microorganismos o a cualquier otro tipo de célula. Podemos estudiar a los microorganismos en sus diferentes morfologías, algunos de ellos más comunes, bien conocidos, como son los cocos, bacterias que forman prácticamente pelotitas, y que la morfología de alguna manera, de hecho, en su nombre también va incluido. Por ejemplo, tenemos a los Staphylococcus, Streptococcus, y el mismo nombre de este género nos da a entender que su morfología es en cocos. Tenemos a lo que son los bacilos, bacterias un poquito más alargadas. Tenemos otros como lo son los espirilos, que podríamos decir bacterias un poco más curviadas. Por último, por siguiente, tenemos a lo que son las bacterias más alargadas, más grandes, que son las espiroquetas. Uno de los ejemplos dentro de estas bacterias sería el Treponema pallidum, que provoca la sífilis. Pero podríamos tener otro tipo de bacterias, como son las filamentosas, u otro tipo de bacterias que, por ejemplo, pueden llegar a formar lo que son hifas o pseudohifas. Y bueno, aquí podemos ver alguna tabla de algunas células o microorganismos, su tamaño, su morfología, qué características tienen de acuerdo a su tipo de nutrición. Aquí en microbiología es una de las áreas más abundantes de diferentes especies, géneros que existen en todo el mundo, que las podemos encontrar en condiciones que nosotros como seres humanos nos podemos acercar. Por ejemplo, tenemos este microorganismo que es una de sus características es quimiolitrótrofo de azufre, entonces necesitan el azufre para poder tener un correcto funcionamiento. Y por ejemplo lo podemos encontrar en cocos, en cadenas. El tamaño, muchos de ellos, pues estaríamos hablando de micrómetros.
Y bueno, por ejemplo, en la última columna pudiéramos estar mencionando pues el volumen por lo mismo del tamaño y haciendo una comparación de uno de las bacterias que más conocemos a nivel mundial, pues que es la E. coli. Entonces, ¿cómo pudiéramos ver que hay bacterias que son mucho más grandes? Por ejemplo, la de aquí arriba sería prácticamente 100 millones de veces más grande que la E. coli. Entonces, podemos encontrar diferentes tipos de microorganismos por su tamaño y su morfología, sin embargo, también por sus características de lo que necesitan para poder reproducirse y poder vivir de una manera óptima. Dentro de lo que es una estructura muy importante, conocida o estudiada en cualquier célula, es la membrana plasmática. Sin embargo, hay que mencionar una diferencia que tienen las membranas plasmáticas de las bacterias a de otros microorganismos, es que como ellos son células mucho más primitivas, estamos hablando de que no tienen organelos. Entonces, la mayoría de las reacciones metabólicas, sobre todo, por ejemplo, la síntesis, entre otros, se llevan a cabo en la membrana celular. Obviamente, si existen, por ejemplo, ribosomas que van a hacer la síntesis de proteínas, pero muchas de las demás reacciones metabólicas para obtener energía, pues se llevan en la membrana celular. Sin embargo, la membrana celular no es la excepción de cómo está compuesto. Estaríamos hablando prácticamente de fosfolípidos y de una membrana, de una bicapa de fosfolípidos, el cual en la parte interior se encontraría la parte homofóbica y la parte de exterior hacia afuera y el interior de la célula, pues se encuentra la parte hidrofílica, que sí puede interactuar con el agua. Sin embargo, no solamente existe lo que son los fosfolípidos, sino que también, al igual que otras células, tenemos otras estructuras, como son proteínas, glicolípidos, entre otros, glicoproteínas, que tienen su función tanto para desechar o introducir sustancias, nutrientes que necesita la bacteria y que a través de estas proteínas pues se lleva a cabo la comunicación con el exterior hacia el interior. Y también como obviamente es una célula, requiere de ser una membrana impermeable o semipermeable, que pueda haber ese intercambio de sustancias. Obviamente las moléculas más grandes requiere de proteínas que pueda favorecer a ese intercambio. Sin embargo, también algo importante pues es por la cuestión osmótica, el equilibrio hidroeléctrico con algunos otros iones, por ejemplo sodio y potasio, y que obviamente hay bacterias que pueden existir en altas concentraciones de sales, pero la mayoría pues son aquellas que necesitan una concentración fisiológica o isotónica muy similar a los seres humanos. Sin embargo, una de las estructuras más importantes para las bacterias es la pared celular, ya que la pared celular lo que le va a permitir a la bacteria y obviamente a nosotros en el laboratorio es poder diferenciar a las células si son gram positivas o gram negativas. Sin embargo, para esto no es nada más decir si agarraron un color o agarraron el otro color. La pregunta es ¿por qué lo hicieron? Podemos tener, por ejemplo, de este lado que tenemos una pared celular de las células o las bacterias gram positivas. Esta célula lo que tiene es una pared más gruesa de péptidoglicanos, que sería la molécula que forma la pared celular de las bacterias, y diríamos que los gram positivos es porque tienen la pared más gruesa, no es porque sea positivo si lo tiene, gram negativo no lo tiene, no. Los gram negativos, como podemos observar de este lado, sí tienen una pared celular, sin embargo la pared celular es más delgada. Las capas de péptidoglicanos es menor a la de los gram positivos,
Por eso, de alguna manera, lo que es el cristal violeta puede salir de una forma más fácil y no lo pueden retener. Por eso tenemos aquí la coloración morada, que son los gram positivos. Ahora sí, en una fotografía, tener los dos tipos de células, gram positivos y gram negativos, y tener la coloración de rosada. Sin embargo, dentro de la pared, y bueno, aquí podríamos observar más o menos de manera del microscopio electrónico de transmisión, pues cómo se observa. Aquí podemos tener de los gram negativos que tienen tres capas, tres membranas, la membrana plasmática y luego tienen la pared celular y tienen una tercera membrana que ya lo mencionamos, serían los lipopolisacáridos. Más adelante observaremos la estructura de los lipopolisacáridos. Sin embargo, de este lado tenemos solamente a una bacteria con pared celular más gruesa y que ellos no tienen esa tercera membrana de los lipopolisacáridos. Ahora, ¿cómo se forman realmente los peptidoglicanos? Para que el peptidoglicano se pueda formar y hacer varias capas requiere prácticamente de dos moléculas. Una de ellas sería el N-acetilglucosamina. Aquí podemos observar que es un carbohidrato derivado con la parte acetil y que va a estar unido al N-acetilmurámico o ácido N-acetilmurámico. Esta molécula es donde van a estar unidos algunos aminoácidos de los cuales van a poder hacer las uniones de diferentes capas de los peptidoglicanos y como lo observamos aquí, donde se puedan unir entre los aminoácidos e ir empezando haciendo diferentes capas de la pared celular. Sin embargo, también tenemos esta variante, esta variación que prácticamente en las células, por ejemplo, estafilococosaurios, pueden unirse con varias glicinas y eso de hecho prácticamente estaría haciendo la pared más gruesa, a diferencia de lo que tiene esta pared celular, que sería del gram negativo, que no tiene esas glicinas, y obviamente la pared celular la hace más delgada. Una de las moléculas que tienen los gram positivos es el ácido teicoico. El ácido teicoico prácticamente hace que la molécula o que la bacteria tenga una carga negativa. Son moléculas derivadas de los ácidos carboxílicos y que es prácticamente responsable de esta cuestión, lo que le ayuda a poder unirse con el calcio y poder tener ciertas funciones metabólicas en esta parte. Sin embargo, pudiéramos decir que los ácidos teicoicos de alguna manera hacen que haya comunicación de la pared celular hasta la membrana celular, que puedan tener esa unión de la membrana celular a la pared celular. Y bueno, como ya mencionamos, existe otra membrana que se puede encontrar en las bacterias gram negativas. Esta membrana se le llama lipopolisacáridos, sumamente estudiado, muy importante. No solamente decir es una forma de diferenciar que están en las gram negativas, sino que tienen una función para producir o provocar enfermedades en los seres humanos. Los lipopolisacáridos, el nombre prácticamente nos está diciendo que tiene una parte lipídica, pero que tiene una parte de carbohidratos o azúcares, polisacáridos. Quiere decir que hay muchos azúcares. Sin embargo, la estructura de los lipopolisacáridos está dividida en tres partes. Número uno, podríamos mencionar que es la parte de lo que le llaman los polisacáridos específicos del antígeno O. ¿Qué significa? Esta parte es muy importante porque nos ayuda a poder hacer identificación, poder diferenciar aún dentro de una misma especie. Por ejemplo, tal vez hemos escuchado, y lo haremos más adelante, de Escherichia coli O157H7. Bueno, el O157 proviene de esta parte de la estructura y significa que por lo menos pudiera haber 157
variaciones. Y esta parte de estos carbohidratos, sus diferentes variaciones, es lo que nos pudiera hacer que se pueda diferenciar dentro de una misma especie. Tenemos, vamos a decir, que es la parte medular de los lipopolisacáridos, que le llaman el core. Esta parte está formada por varios carbohidratos llamados cetodesoxioctanato, es decir, que están formados por 8 carbohidratos y que obviamente algunos de ellos son heptosas. Puede haber, por ejemplo, también glucosas, galactosas y N-acetilglucosamina. Sin embargo, también tenemos a la parte lipídica que le llaman los lípidos A. Esta parte es la que a muchas bacterias le da la parte patógena. De hecho, se le conoce que es una endotoxina. Entonces, a partir de esta parte de la molécula puede provocar alguna intoxicación o alguna enfermedad en los seres humanos. Y como podemos observar aquí, pues simplemente observar que acá abajo tenemos a la membrana plasmática, en medio tenemos a la pared celular y por último tenemos la parte de la membrana exterior que serían los lipopolisacáridos. Tenemos otras estructuras o inclusiones dentro de las células que le da algunas funciones, les da algunas características particulares. Algunas de ellas, por ejemplo, lo que podríamos observar aquí es la formación de cápsulas. Las cápsulas de alguna manera les ayuda a poder tener. Las cápsulas lo que les permite a las células es poder soportar condiciones en extremo, por ejemplo la desecación, que no hay una cantidad suficiente de agua, tal vez a las condiciones climáticas también de temperatura. Sin embargo, algunas de ellas pueden provocar algún problema en los seres humanos. Pero en el laboratorio es algo que podemos observar en los medios de cultivo. No es que vamos a observar como tal la cápsula, al menos que hagamos alguna tinción, por ejemplo la tinción de tinta china, y ahí se puede observar la cápsula. Pero hay colonias que cuando nosotros sabemos que tienen cápsula es porque crecen de manera mucosas. Nosotros podemos observar este tipo de colonias y que obviamente es una forma de decir, bueno, posiblemente es este tipo de género porque forman cápsulas. Otro tipo de estructuras que pueden tener algunas bacterias y algunas no, pues son los flagelos, casi los pilis podríamos decir, o las fimbrias, que la mayoría de las bacterias sí lo tienen. Pero los flagelos no es tan común en las bacterias. Normalmente diríamos que en los bacilos es sí o sí. Normalmente diríamos los bacilos sí lo pueden tener, los cocos no lo pueden tener, pero no todos los bacilos tienen flagelos. Y obviamente los flagelos son un tipo de estructura que le va a permitir moverse a las bacterias, que eso también nos puede ayudar en algunas pruebas bioquímicas a hacer la diferenciación de si son bacterias móviles o no móviles. Sin embargo, como podemos observar, hay diferentes tipos de flagelos. Puede ser que existan flagelos de acuerdo a la posición que se encuentren dentro del bacilo. Sin embargo, puede ser que encontremos bacterias que tengan más de un solo flagelo o simplemente un solo flagelo. Y como podemos observar en esta estructura, tenemos más o menos de cómo es el flagelo, de diferentes tipos de proteínas. Prácticamente es una proteína o varias proteínas en forma de motor, en el cual a través de reacciones, sobre todo de iones o protones de hidrógeno, y en ese intercambio va a hacer que el motor empiece a girar y esto hará que el flagelo se empiece a mover y lo cual le va a permitir a la bacteria poderse mover fácilmente en un medio de cultivo. Casi para terminar, otro tipo de las estructuras que pueden tener algunas bacterias es la formación de esporas. De hecho, muy pocas bacterias forman esporas que les permite poder ser un tipo de célula vegetativa cuando están en condiciones extremas y que no hay nutrientes necesarios, pues se puede formar la espora.
Y tenemos dos ejemplos que serían los géneros de los Bacillus y el género de Clostridium. Estos dos géneros pueden formar esporas, sin embargo también es importante saber que las esporas pueden estar en diferentes partes. Hay esporas, por ejemplo, como lo es de este lado, que de hecho se les dice que forman como si fuera una raqueta. Aquí también más o menos pudiera ser, de acuerdo a cómo se observe, la primera que mencionamos es la terminal, la siguiente sería subterminal, sin embargo podemos tener esporas que están en la forma central. Y bueno, como podemos observar aquí, es una forma de decir, bueno, cómo están las estructuras, cómo se forma la espora, obviamente cuando está en condiciones extremas, como ya lo mencionamos, y que es una forma de sobrevivencia para este tipo de microorganismos. Y pues con esto ha sido todo de esta clase de poder estudiar las estructuras microbianas, sobre todo de las bacterias, y un poquito de su función y de lo que les permite a las células poder tener su correcto funcionamiento, pero que a uno en el laboratorio clínico nos permite poder hacer la identificación por estas estructuras que tienen las bacterias. Más adelante veremos un poquito más, sobre todo en la parte del metabolismo, que ahí sí iremos hablando de algunas reacciones que también nos va a favorecer en el laboratorio y hacer la identificación de las bacterias. Así es que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.